Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Todo bien? Profe, buenas tardes. Buenas, buenas. Hola, profe, buenas tardes. Hola, chicos. Bien, bueno, vamos a arrancar. Disculpen la demora, estaba organizando algunas cositas y esperando de paso a que se conectara un poquito más de gente. Bien, ahí les voy a presentar lo que vamos a ver hoy, que va a ser básicamente la continuación de la unidad número 9. Ya con esto terminaríamos esta unidad. Hace ya dos clases estuvimos viendo la parte del sistema de superficie, ¿sí? Todo lo que serían los sistemas A y B. Y también estuvimos hablando un poquito del Rotaflex, aunque nos enfocamos un poco más en el funcionamiento propio del sistema A y B, tanto en convencional como el Mark II. Estuvimos hablando un poquito de qué era, cuál era el mejor y también, como decía, de su funcionamiento, de todo lo que era la transmisión de potencia y cómo hacía para funcionar el sistema. La clase pasada estuvimos hablando básicamente del sistema de fondo, de estas bombas de profundidad. Vimos un poco el funcionamiento, las partes constitutivas principales y también estuvimos luego hablando un poquito de los distintos tipos de bomba que existían, cómo hacíamos para nombrarlas, qué ventajas y desventajas poseía cada tipo de bomba, y también estuvimos hablando un poco de los anclajes de la bomba, más que anclaje en realidad el encastre, y este niple asiento que utiliza la bomba para poder conectarse con el resto de los tubings o que también utilizan sus válvulas y demás para poder conectarse con el cuerpo de la bomba. Así que el día de hoy vamos a arrancar ya con lo que sería eh, estuvimos también hablando un poquito de los problemas comunes, perdón, no lo había mencionado, como la presencia de arena, incrustaciones, ¿sí? Presencia de gas y demás. El día de hoy nos vamos a centrar en la parte de dinamometría. El día de hoy tampoco va a ser una clase muy larga, va a ser similar a la clase pasada. No vamos a llegar posiblemente a las 2 horas y algo, va a ser menos. Eh, Como decía, el día de hoy vamos a ver la parte de dinamometría, que es una parte que está enfocada en la bomba de profundidad y en el sistema de superficie también. Y básicamente es un ensayo que ahora vamos a explicar bien, pero es un ensayo que sirve para poder ver si mi equipo está funcionando bien o está funcionando mal. Y en caso de estar funcionando mal, también permite identificar qué tipo de problema tengo, ¿sí? En base a esta identificación de qué problema tengo, yo tengo que aplicar una solución que se las voy a ir comentando yo en función de cada problema que veamos, ¿sí? Cada problema tiene su solución respectiva. Pero ya dicho la introducción y antes de arrancar, no sé si hicieron el cuestionario, en caso de hacer el cuestionario, o si no lo hicieron también, no sé si tenían alguna duda de los temas anteriores o algo que les, digamos, que quisieran aclarar antes de que arranquemos. Bien, estimo que no hay dudas entonces. Otra pregunta, ¿se me está escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier consulta que tienen me preguntan como siempre, ¿sí? Bien, la dinamometría es un ensayo que, como estaba comentando hace rato, se realiza en la boca del pozo y que permite determinar básicamente si mi sistema de bombeo mecánico está funcionando de manera correcta o no. La dinamometría es un ensayo que solamente es aplicable a los sistemas de bombeo mecánico. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un bombeo electrosumergible, este ensayo no funciona, al igual que un PCP, un gas lift o una surgencia natural.
este ensayo, esta dinamometría, no se puede aplicar a estos sistemas de bombeo. Solamente es aplicable al sistema de bombeo mecánico, independientemente de qué sistema tengamos en la superficie. Esto quiere decir que podemos tener una IV convencional, una IV Mark II, un neumático, un Rotaflex, no importa, ¿sí? La dinamometría es aplicable a cualquiera de estos sistemas, no hay problema con eso. Pero sí no admite, digamos, aplicaciones para otros sistemas de bombeo que no sean mecánicos. Esto se debe básicamente a que la dinamometría, ya lo vamos a ver cómo funciona, y creo que cuando funciona van a entender el por qué no se puede aplicar a otros sistemas, pero para darles un resumen es porque la dinamometría básicamente detecta cargas, ahora lo vamos a aclarar bien, pero detecta cargas cuando el equipo sube o baja, y el resto de los equipos de bombeo, como el electrosumergible o el PCP, por ejemplo, no sube ni baja nada. Los dos son rotativos, entonces esta dinamometría no puede aplicarse. Bien. La dinamometría va a dar como resultado lo que nosotros llamamos carta dinamométrica. La carta dinamométrica es un gráfico. Un gráfico, ¿vieron como los gráficos que hacíamos en las escuelas? Bueno, igual. Es un gráfico, pero que recibe de nombre carta dinamométrica. Así que cuando yo les pregunte, o cuando yo mencione, mejor dicho, la carta, voy a estar hablando de la carta dinamométrica. Estas cartas dinamométricas pueden ser de superficie o de fondo, que ya vamos a ir viendo bien, pero se los aclaro por ahora. Y básicamente esta carta dinamométrica, o este diagrama, este esquema, este gráfico, es un gráfico que voy a tener en uno de los ejes el esfuerzo o la carga que soportan las varillas, y en el otro la carrera de la bomba. Para ser un poquito más digamos, esquemáticos, esto es una carta dinamométrica. Bien, ya vamos a ver bien por qué se diferencian, cuál es una y cuál es otra, pero para que tengan una idea, en el eje de las Y, o también llamado ejes de ordenadas, en este punto, bien, es donde yo tengo las cargas o tensiones o esfuerzos, díganme como ustedes quieran. Y en este eje es donde mido la carrera. ¿Bien? Este puede estar en PSI y el de abajo puede estar en pulgadas. Bien, PSI y este puede estar en pulgadas. Inch. ¿Sí? Esa es básicamente la aplicación que tiene la dinamometría, y estos son los resultados que me obtendría. Ya vamos a ver que en realidad los resultados pueden ser un montonazo, pero siempre es una carta dinamométrica. De ahí en más pueden ser distintas, muchas formas, y dependiendo de la forma es la manera en la cual el pozo se está comportando. Pero básicamente eso es por ahora. Si una carta dinamométrica es este gráfico. Bien. ¿Cómo hago para poder obtener este gráfico? Bueno, tengo que aplicar una medición con un dinamómetro. Acá está el nombre, dinamómetro. El dinamómetro es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Simplemente es eso. Es un elemento que se coloca en la zona donde iría el espaciador este que ustedes ven acá. Bien. Se coloca una grampa en la parte superior, y justo en esta zona donde está el soporte, el espaciador, la planchuela base y demás, en esa zona se coloca el dinamómetro. Bien. El dinamómetro tiene esta forma que ustedes ven allí, ¿sí? Muy simple. Este dinamómetro que ustedes están viendo es un dinamómetro analógico de los viejos. El dinamómetro actual tiene unas conexiones con cable para conectarlo directamente a la computadora y que me vaya entregando los resultados en la computadora, porque es mucho más fácil, digamos. A la hora de interpretar, la computadora me grafica automáticamente la carta, entonces es mucho mejor. Los analógicos tenía que ir midiendo yo a mano y después pasar todo a una hoja, hacer el gráfico, era bastante engorrosa la maniobra, pero hoy en día es todo digital,
¿sí? Bien, pero el dinamómetro sigue pareciéndose a este que ustedes ven acá. ¿Cómo es la maniobra? Bueno, para poder instalar el dinamómetro, yo lo que tengo que hacer es frenar el equipo, por supuesto, ¿sí? Se coloca, por lo general, una grampa en lo que sería el vástago pulido, ¿sí? Que sería una especie de cuña. Entonces, en la carrera descendente, cuando está bajando el sistema, la cuña pega con el T-prensa y eso me mantiene el vástago agarrado, evitando que siga bajando. Entonces, cuando se queda agarrado ahí el vástago, el equipo va a seguir bajando y se va a separar lo que sería la cruceta de la grampa. Me va a quedar ese espacio ahí se frena el equipo, todo, y una vez que está frenado, se instala el dinamómetro. ¿Cómo se instala el dinamómetro? Como les digo, se coloca en ese punto, ¿sí? El punto donde está la grapa con la cruceta. Y una vez que se coloca en ese punto, lo más cerca de la cruceta posible, vieron que esto tiene una palanca. Bien, esta palanca se acciona hacia abajo, ¿sí? Se la agarra y se la baja. Y al bajarla lo que hacemos es básicamente activar el dinamómetro. ¿Qué quiere decir esto? Es como si, imagínense que el dinamómetro fuera un gato hidráulico, ¿bien? Que no está armado. Pero cuando yo le bajo la palanca, automáticamente el gato hidráulico sube y apoya entre la grampa y la cruceta y transfiere todo el esfuerzo que antes sostenía la grampa, ahora lo está sosteniendo el dinamómetro junto con estos pistones que tiene acá. Bueno, tiene un sistema de pistones bastante elaborado, y el pistón es el que me va a permitir a mí medir cuánta carga está soportando el dinamómetro en ese punto. Bien, entonces básicamente funciona como una especie de gato hidráulico. Bien, y en ese punto en donde yo lo fijo al dinamómetro, empieza a ya leer un poco el peso que está soportando. Bien, básicamente es eso. Además, el dinamómetro tiene, como ven acá, no sé si se alcanza a ver, pero ahora lo agrando, fíjense, tiene allí, ¿sí lo ven? Una especie de arandela, una especie digamos, sí, es como una arandela, y esa arandela está unida a un hilo por acá, ¿sí? Entonces esa arandela, lo que nosotros tenemos que hacer con esa arandela es alargar el hilo, si agarrar la arandela, tirarla para que el hilo salga dentro del dinamómetro y engancharlo a la boca de pozo. ¿Para qué sirve esto? Muy simple. Cuando el dinamómetro suba, el hilo se va a estirar, y cuando el dinamómetro baje, el hilo se va a achicar. Bien, esto nos permite a nosotros, mediante un sistema de potenciómetros que tenemos adentro y demás, nos permite determinar la carrera. Es así de simple, ¿sí? Imagínense, ¿vieron estas podadoras o máquinas para cortar el césped que tiene como una piorita para que yo la tire, o un motor de lancha, como ustedes lo quieran? Bueno, básicamente es la misma función. Se estira y sale adentro del dinamómetro, y cuando se acerca otra vez a la boca de pozo, el hilo se vuelve a meter al dinamómetro. De esa manera yo puedo medir, al conectarlo en un potenciómetro, puedo medir básicamente la carrera. Un potenciómetro, para el que no lo sepa, es una resistencia variable. ¿Vieron como los interruptores de la radio para medir, para marcar el volumen y demás? Eso es un potenciómetro, ¿sí? Es más, yo acá tengo, por ejemplo, un horno eléctrico cerca, pues estoy en la cocina de mi casa. Tengo un horno eléctrico cerca y tiene un montón de perillas. Bueno, esas perillas son potenciómetros, básicamente, que van al circuito interno, regulan la corriente y me permiten que me entregue más o menos temperatura. Bueno, esto es lo mismo, pero yo con los potenciómetros lo que hago es medir la resistencia, y eso me da como resultado la carrera del equipo, ¿sí? Más, menos. Bien. Y eso sería el dinamómetro, perdón. Es una herramienta, repito, que soporta los esfuerzos, y además con este cordel me permite a mí medir la carrera. Entonces yo tengo una relación de básicamente en qué punto de la carrera tengo X esfuerzo. Es decir, o al revés, para esta carga determinada, en qué punto de la carrera estoy. ¿Sí? Básicamente me va a relacionar cada espacio
A ver, cuando yo digo punto de la carrera esta es la carrera. Bien, bien. En este punto, en la carrera ascendente, ¿qué carga tiene? ¿Listo? Yo lo puedo medir. En este punto, en la carrera descendente, ¿qué carga tiene? Yo también la puedo medir. Porque me está midiendo las cargas constantemente y además también me está midiendo la carrera constantemente. Entonces yo puedo relacionar cada carga con cada punto de la carrera. ¿Sí? Es básicamente así como funciona la herramienta. Sé que esto mucho no tiene que ver con el petróleo, porque les estoy explicando cómo funciona la herramienta, pero me parece importante que entiendan al menos cómo funciona a grosso modo. ¿Sí? No sé si se entendió, si queda alguna duda, si quieren que repita algo. No, no, se entiende, profe. Bien, bien. Perfecto. Dudo mucho que alguna vez vayan a ver un dinamómetro desarmado, sí, porque pero tal vez lo tengan que ocupar, eso es seguro. En la boca de pozo, el bombeo mecánico, se realiza mucha dinamometría. Esto nosotros lo vimos, también, repito, a grosso modo, en la unidad de control de producción, que fue la primera unidad que vimos en producción 2. Yo les comenté algo de la dinamometría, ¿sí? La dinamometría es este ensayo que vamos a ver ahora. Tengan en cuenta que este ensayo no se le hace todos los días al pozo. Este ensayo se hace cada cierto periodo de tiempo. Como yo les decía, es una operación tipo periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que bueno, se repite cada un cierto periodo de tiempo, 15, 20 días. Con eso estamos bien, ¿sí? A menos que, a ver, siempre se cumple con ese plazo, 15 o 20 días. A menos que el pozo justo tenga un problema, y supongamos, ya le hice la dinamometría hace 5 días, y bueno, pero ahora el pozo tiene un problema, algo le pasó a la producción, o algo le pasó, le está saliendo humo del té prensa, algo pasa que no hay producción, entonces yo voy y lo primero que hago es una dinamometría, porque automáticamente me dice que tiene el pozo. ¿Sí? Bien. Como este dinamómetro yo lo conecto en lo que sería la cruceta, que sería ahí digamos, este elemento que permite colgar el vástago y todas las varillas, como yo lo cuelgo de allí, o sea, como yo lo instalo en ese punto al dinamómetro, es importante resaltarles que esta dinamometría que yo voy a obtener, esta carta dinamométrica, es lo que nosotros conocemos como carta dinamométrica de superficie. ¿Qué significa una carta dinamométrica de superficie? Bueno, es una carta que me va a mostrar el comportamiento de todos los elementos que está analizando en ese punto. Quiere decir, me va a mostrar cómo se está comportando el equipo de superficie y cómo se están comportando las varillas, pero no cómo se está comportando la bomba en el fondo. Para eso yo tengo que hacer una carta dinamométrica de fondo que ya más adelante la vamos a ver. Entonces, repito, este objeto, como lo que hace es medirme las tensiones y los esfuerzos que está soportando las varillas y el esfuerzo que está soportando la cruceta, por lo tanto el equipo de superficie, es una carta dinamométrica de superficie, que solamente, repito, permite analizar el comportamiento del equipo de superficie y de la sarta de varillas. Nada más. De la bomba de fondo yo puedo obtener otros resultados, pero si bien se hace con el mismo ensayo, vamos a ver que para poder obtener información del fondo yo tengo que hacer un análisis de datos un poquito más riguroso, que ya lo vamos a ver, no se hagan problema. Bien, esto que ven acá, esperen, antes, me van siguiendo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Mira, Genial. Sí, sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bien, pensé que como hablaron dos ahí al mismo tiempo, pensé que uno iba a preguntar algo. No hay problema, seguimos. Profe, ¿puedo explicar sobre la carta real también? Sí, señor, esta es la carta real. Pero sí, la voy a explicar, no se hagan problema. O voy a intentar explicarlo, porque es un poco complicado explicar la carta real, porque tiene un montón ahí de cosas metidas, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, sí.
Bien, esto que ven acá, como les estaba comentando, es una carta dinamométrica, podríamos decir ideal, ¿sí? De superficie. Esto todavía sigue siendo superficie. Cuando lleguemos a la carta dinamométrica de fondo, yo les voy a decir, estas son las cartas de fondo. Bien. La carta dinamométrica de superficie ideal. A ver, ¿qué significa ideal? Cuando nosotros hablamos de ideal, estamos diciendo que básicamente es perfecto. Eso significa ideal, ¿no? No viene de idea, sino que viene de la parte de perfección. Una carta dinamométrica ideal sería una carta dinamométrica perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta físicamente? Porque estamos en un medio físico nosotros. ¿Qué significa perfecto? Algo perfecto es que no tiene roces, que no tiene estiramientos. Es decir, que no tiene esfuerzos adicionales, que no tiene fuerzas que no tienen nada que ver ahí metidas, pero que aparecen. Bueno, eso sería, si yo tuviese eso en cuenta, todos los estiramientos de las varillas, todo el rozamiento de los pistones, el rozamiento del vástago en la superficie, algunos defectos en la medición propia del dinamómetro. Si yo tengo todo eso en cuenta, las aceleraciones, los movimientos de los elementos, estoy hablando de un ambiente real, de algo que realmente pasa, algo que en la realidad existe. A ver, la vida es así, no hay con qué darle. La física, yo por más que no quiera roce, el roce existe. Pero yo puedo eliminar todo eso, puedo eliminar los roces, puedo eliminar velocidades y demás, y obtengo un sistema ideal, un sistema perfecto, que no existe, pero que es muy útil para poder entender cómo funciona el mecanismo de medición. Entonces yo por eso se los voy a comentar. La carta dinamométrica ideal entonces es una carta que yo voy a utilizar para explicarles más o menos cómo funciona la medición, pero no existe, ¿sí? No existe. Por eso es ideal. También viene de idílico, o sea, de que no existe, que es algo fantástico. Bien. Bien. Carta dinamométrica ideal. Nos vamos a centrar en esta primero, ¿sí? Para que vayamos teniendo en cuenta más o menos cómo es la cosa. Me acabo de dar cuenta que lamentablemente, mala mía, los ejes no tienen nombres. Esto es un problema, los dibujos no tenían nombre, los ejes, pero tengan en cuenta que acá tenemos la carga, ¿sí? Carga, lo que me cuesta escribir con el nombre. Carga, y este lado tenemos la carrera. Le voy a poner doble L, ¿no? Ahí está, carrera. Por lo tanto, la carrera de la bomba en este caso va desde acá hasta acá, de la bomba y del equipo de superficie, porque es ideal, no hay rozamiento, no hay estiramiento, así que es la misma carrera abajo que arriba. ¿Bien? Y la carga va desde acá hasta acá. Bien. Esto es lo que yo llamo en la carrera, nos vamos a enfocar en la carrera primero, esto es lo que se llama, que ya se los había comentado, el punto muerto inferior. Punto muerto inferior significa que es el punto en el cual el pistón y el equipo de superficie han llegado lo más abajo que pueden y ahora lo único que les queda es subir, porque ya no pueden seguir bajando. Entonces cuando bajan, su aceleración o su velocidad se vuelve cero en ese punto y automáticamente cambia su dirección de movimiento, ¿sí? Es decir, el equipo estaba acá arriba, bajó, pero bajó hasta acá nomás, porque no puede seguir bajando, entonces en ese punto tiene que frenar para volver a subir. Eso es el punto muerto inferior, lo que está acá abajo. Y lo que está acá arriba es el punto muerto superior, que sería este, punto muerto superior. ¿Bien? ¿Por qué se le llama muerto? Porque como les dije, el sistema frena y tiene que arrancar, pero en el otro sentido, ¿sí? Después, cuando llega al punto muerto superior, le pasa lo mismo. Frena, su velocidad se hace cero y tiene que bajar. Y después subir, y después bajar, y después subir, y después bajar. Bien. ¿Hasta acá me van siguiendo?
Sí, sí, profe. Genial, Perfecto. genial. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Yo les voy a ir preguntando si me van siguiendo a cada ratito ahora porque es un tema un poquito medio complicado de explicar por acá. Así que les voy a ir preguntando. Bien, ¿qué pasa cuando el sistema, hablemos de la bomba, qué pasa cuando la bomba llega al punto muerto superior y al punto muerto inferior y así sucesivamente? En esos puntos es en donde se abren y se cierran las válvulas. ¿Recuerdan que lo hablamos la semana pasada? Cuando la bomba llega hasta abajo, empieza a subir, entonces la válvula que estaba abierta se cierra y la que estaba cerrada se abre. Cuando llega arriba y empieza a bajar, se intercambian los roles. Ahora la válvula que estaba cerrada se abre y la que estaba abierta se cierra. Y así sucesivamente. Es así como se va llenando el pistón y demás. Bien. Entonces los puntos muertos inferiores son importantes, porque van a ser los puntos en los cuales se van a abrir, a ver, inferior y superior, van a ser los puntos donde se van a abrir y cerrar las válvulas. Bien. Entonces, en el punto muerto inferior, ¿sí?, que es el punto en donde el pistón ha llegado hasta abajo en la bomba, el pistón llega hasta abajo, y ahora tiene que empezar a subir. Cuando el pistón sube, la válvula del pistón se cierra, porque hay que sacar el petróleo que estaba dentro del barril y que se metió dentro del pistón. Entonces, cuando la carrera ascendente comienza, la válvula del pistón, que es la válvula viajera, se cierra, ¿bien? Y al cerrarse, automáticamente la carga que soportan las varillas aumenta. Pasamos desde acá, este es el punto de inicio, perdón, no se los comenté, este es el punto de inicio, y automáticamente lo que hace es subir el esfuerzo, ¿bien? Perfecto. El esfuerzo sube, la carga que soportan las varillas sube. ¿Por qué? Porque cuando estaban bajando las varillas no soportaban ningún peso. Pero ahora cuando empiezan a subir, como la válvula se ha cerrado, empiezan a sostener el peso del petróleo que yo quiero sacar. ¿Bien? Y ese peso se nota. Entonces automáticamente, ¿por qué? Porque es ideal, automáticamente en un instante la válvula se cerró y la varilla ya empieza a sentir todo el peso. Entonces la carrera ascendente comienza a una carga alta, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando llega al punto muerto superior? Cuando llega al punto muerto superior, ahora el pistón tiene que empezar a bajar, ¿sí? Como el pistón baja, ¿bien?, se abre su válvula y al abrirse su válvula, automáticamente las varillas dejan de sentir el peso, ¿sí?, el peso del petróleo que estaba sacando. Por eso la carga disminuye hasta la carga mínima para seguir su carrera descendente. Y de esa manera volver al punto inicial. ¿Bien? ¿Cuál es el punto inicial? El pistón lo más abajo que puede, con la válvula abierta, y cuando empieza su carrera ascendente se cierra automáticamente, se sostiene el peso y se repite el ciclo. ¿Bien? ¿Por qué hablo del pistón y no hablo de el barril de la bomba? Porque el barril por lo general está pegado al tubing y yo las cargas que puedo leer son las cargas que soporta la varilla, no las que soporta el tubing, ¿sí? Básicamente es por eso. Es por las cargas que soporta la varilla. Aún así, ya vamos a ver que puedo detectar algunos problemas en el barril, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero las cargas que yo soporto, o que yo puedo leer, son las cargas, cuando hablo de carga estoy hablando del peso que soportan las varillas. ¿Por qué? Porque el dinamómetro está unido al vástago de las varillas. No está unido al tubing. Entonces, yo no puedo saber mucho lo que le pasa al tubing, ¿sí? Bien. ¿Eso se entendió? ¿Alguna duda? ¿Qué me dicen? Perfecto. Les voy a hacer una pregunta, porque los veo muy callados. ¿Por qué la carga mínima, fíjense, esta va a ser la carga máxima que soporta el sistema, la que está acá, ¿sí?, que la carga máxima sería el petróleo que estoy sacando y un peso adicional, que ahora se los voy a preguntar.
Y la carga mínima es esta. La carga mínima es las varillas bajando, pero no sosteniendo el peso del petróleo. ¿Por qué la carga mínima no es igual a cero? Porque es mayor, acá está el cero, ¿eh? Este sería el cero, pero no es cero, es mayor a cero. ¿Por qué? ¿Qué me dicen? ¿Por qué la carga mínima no es cero? Bien, porque ya hay un peso, perfecto. ¿Qué peso? ¿Qué peso es el que está leyendo el dinamómetro cuando no sacó el petróleo? ¿De las varillas será? Exactamente, es el peso de la sarta de varillas, tal cual, sí señor. Ese es. Por eso no marca cero, porque las varillas pesan. Y ese peso, el dinamómetro lo lee. Por lo tanto, la carga máxima, ¿será el peso del petróleo? No, la carga máxima no es el peso del petróleo solamente, es el peso del petróleo más el peso de las varillas. El peso de las varillas siempre está metido en el medio, ¿sí? El peso del petróleo sería la diferencia entre estos dos puntos, ¿sí? Sería todo esto, digamos. ¿Bien? ¿Eso se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Perfecto, profe. Bien. Bien, el compañero que dice que está intentando entender, no se haga problema que más adelante vamos a ver un videíto y yo se los voy a ir explicando sobre el video. Y el video está buenísimo porque, espero que no se trabe igual, pero el video muestra la carrera de la bomba y va mostrando un puntito por donde se va moviendo la carga. Es buenísimo el video porque ustedes van a decir, ah, mirá, ahora sí. Al final de la clase lo vamos a ver y yo les voy a ir explicando algunas cositas. Bien, entonces quedó claro. ¿Alguna otra duda o algo más que quieran preguntar? Sí, sé que cuesta, esta parte cuesta bastante porque es muy difícil de entender. ¿Bien? Es muy abstracto el tema de explicar gráficos y es mucho más abstracto si se lo tengo que explicar por internet. Presencial lo haría de otra manera, pero bueno, acá no puedo dibujar con tiza para que me vean ni nada, ni un fibrón, es medio complicado. Pero bien, ya cuando veamos el videito se van a dar cuenta y van a decir, ah, mirá, claro, el punto va por ahí, ¿sí? Bien, seguimos entonces, ¿quieren? ¿O alguna duda? ¿Nada? No, profe. Perfecto, seguimos entonces. Bien, permítanme limpiar un poquito porque ahora vamos a explicar la que está al lado, ¿sí? Esto es entonces una carta dinamométrica ideal, la que acabamos de ver. Ahora bien, ¿qué pasa si yo a la carta dinamométrica le empiezo a agregar lentamente, o de a uno a la vez, efectos reales, efectos que sí pasan? Por ejemplo, en esta carta dinamométrica que yo les estaba comentando, pasamos del punto A al punto B. O sea, la carga que tenía acá automáticamente se convirtió en una carga mayor. Por ejemplo, les voy a comentar esto, les voy a preguntar. Supongamos que nosotros tenemos una balanza, ¿sí? Y la balanza estamos pesando, no sé, 1 kilo de algo, ¿sí? Supongamos que 1 kilo de pan, ¿sí? En la balanza, tenemos 1 kilo de pan. Y yo automáticamente, en un instante, le tiro encima 2 kilos de pan más. ¿La balanza automáticamente pasa a los 3 kilos? ¿O lo hace de manera progresiva? ¿Qué me dicen? De manera progresiva, a ver. Exactamente, sí. Automáticamente. Automáticamente, a ver, ¿qué significa automáticamente? Yo cuando digo automáticamente es que instantáneamente la balanza pasa de 1 a 3 kilos, hace 1 a 3. Realmente no funciona así la balanza. ¿Por qué? Porque lo que hace es leer el peso de manera progresiva. Bueno, esto que ustedes ven acá es el caso ficticio en el que la válvula se abre automáticamente de manera veloz. O sea, cuando digo de manera veloz, estoy hablando de una velocidad que prácticamente es infinita, cosa que no existe. ¿Sí? La válvula va a tener un tiempo de cierre,
¿sí? Por lo tanto, la válvula no se va a cerrar de manera automática, va a tardar en cerrarse. Por lo tanto, si yo ahora aplico, por ejemplo, la tardanza de la válvula, la válvula que tarda en abrirse y tarda en cerrarse, obtenemos este gráfico. ¿Por qué? Porque mire, acá tendríamos el ideal en ese punto, pero la válvula, cuando empieza la carrera ascendente, que el equipo empieza a subir, la válvula en realidad se va cerrando de a poco, entonces parte del petróleo se pierde, ¿sí? por ese retardo de la válvula, y, a ver, este diagrama es exagerado, tampoco tarda tanto la válvula en abrirse, será así el gráfico, ¿no? Pero ya tenemos un tiempo ahí metido que en el ideal no existía. Cuando contemplamos la tardanza de la válvula, el gráfico se modifica. ¿Ven? Obtenemos este gráfico, en donde ya los puntos B y A y C y D no son los mismos en la carrera. Fíjense, acá tengo un punto A, acá tengo el B, si lo bajamos, acá tengo el D y acá tengo el C. Ya tengo 4 puntos de carrera distintos, ¿sí? Fíjense que ya se ha desfasado un poquito el diagrama. Bien. ¿Qué pasa si yo ahora, además de ponerle la válvula, ¿sí? además digamos, de poner el tiempo de retardo de la válvula, le agrego fricción, le agrego la elasticidad de las varillas, ¿bien? Le agrego los cambios de aceleración del equipo y de velocidad, porque parece que no, pero el equipo tiene cambios de velocidad en las carreras ascendente y descendente, por la liberación de carga y demás. Si le agrego la inercia, ¿bien? La inercia, ¿qué quiere decir? El equipo va a ir bajando y no frena de maravilla. El equipo, por la elasticidad propia de las varillas y demás, tiene una inercia. Si yo le agrego todos esos efectos, esta carta dinamométrica ideal, que se ve muy bonita cuando es un cuadradito o un rectángulo, es divina, se convierte en esta cosa que ven acá, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Por qué se ocupa lo anterior? Porque es muy fácil explicarlo con lo anterior, el funcionamiento del dinamómetro. En cambio con esto no. Esto es bastante jodido explicarlo, ¿sí? Es bastante complicado. Entonces, repito, ¿por qué pasamos de una ideal a una real? Porque si bien la ideal está buena, porque nos ayuda a entender más o menos el funcionamiento y las maneras de medición y demás, no es lo que realmente estoy midiendo, ¿sí? Porque la real mide fenómenos reales, mide cargas y carrera. Sí, perfecto, pero a esas carreras y cargas hay que agregarle estiramientos, cambios de velocidad y aceleración, rozamientos, etcétera, etcétera, un montón de otros elementos que en realidad yo no se los tengo que agregar, porque ya me lo lee así, pero es importante entender el por qué pasa cada cosa. Bien, ahora voy a tratar de explicarles la carta dinamométrica real, ¿sí? Esto no es algo que nosotros preguntemos en un examen o en un cuestionario o en algo por el estilo, por qué la carta real tiene esta forma, ¿sí? Pero se los voy a explicar igual. Si les queda alguna duda, me preguntan, pero realmente esto no es necesario para aprobar su examen final ni nada por el estilo. Yo se los explico porque me parece importantísimo que lo sepan. Por si después llegan a trabajar y hacer dinamometrías y demás, es importante que sepan, aunque sea porque es así, porque tiene esta forma y demás, ¿sí? Olvídense que cuando ustedes estén en el campo van a aprender mucho más de lo que yo les estoy comentando ahora, porque la experiencia y la práctica lo es todo. Pero bueno, voy a tratar de explicárselo más o menos. Vamos a ir por secciones. Voy a ir desde el punto A hasta el punto B, desde el punto B al punto C, del C al D, del D al E, del E al A, y así sucesivamente. ¿Bien? Perfecto. Primero que nada, la carrera de la bomba va a ser esta ahora. Esta es la carrera de la bomba. Esto es importante, ¿sí? Bien. En el punto A, del punto A al punto B realmente no se ve mucho lo que pasa, pero lo que nosotros tenemos, se los voy a exagerar un poquito, es una disminución de carga, ¿sí?
si bien acá no se ve mucho la disminución de carga en el gráfico que ustedes tienen, pero tenemos una disminución de la carga. A medida que avanza la carrera, estamos en la carrera ascendente para allá, desde abajo hacia arriba. A medida que subimos con el pistón, tenemos una disminución en la carga, cosa que realmente no tiene sentido, pero ahora les voy a explicar por qué. Esto se debe a una inercia de las varillas. Si bien yo estoy suponiendo que arranco desde abajo, en realidad no arranqué desde abajo, porque el equipo bajó y ahora le toca subir nuevamente. Cuando el equipo sube nuevamente, parte de las varillas todavía siguen bajando. Entonces, este encontronazo o este encuentro de movimientos distintos, en distintos sentidos, digamos, uno que sube, el otro que baja, hace que la carga se reste, hace que la carga sea menor. Pero en realidad no es menor, parece serlo, por la inercia propia del sistema. ¿Sí? Llegamos al punto B y en el punto B la inercia ya desaparece y efectivamente ahora sí tenemos un incremento en la carga, como corresponde, hasta el punto C. ¿Sí? Es decir, en ese punto la válvula viajera ya está cerrada y, digamos, estoy teniendo un aumento de carga a medida que subo. ¿Sí? Fíjense que el aumento, como dije, es progresivo, no es un aumento desmedido, no es que sube recto, ¿sí? No, porque esas cosas no existen en la naturaleza, ¿sí? Digamos, el aumento de carga se da de manera progresiva. Y una vez que llegamos al punto C, otra vez empieza a bajar la carga, ¿sí? Hasta el punto D. ¿Por qué se produce una disminución de carga acá si realmente la carga no ha disminuido? La carga sigue siendo la misma. Ustedes me dirán tal vez, bueno, parte del petróleo está saliendo por la superficie. Sí, podría ser, pero eso no significa una gran variación en la carga realmente. Acá la variación en la carga se da a un efecto de velocidades. El equipo va subiendo, ¿sí? Y a medida que sube, llega a un punto de velocidad máxima y después de ese punto de velocidad máxima empieza a bajar su velocidad, es decir, empieza su proceso de frenado, por así decirlo. Frenado propio del sistema. No es que se activa un freno ni nada por el estilo, no. Es una acción propia de las velocidades del sistema. Si no tuviésemos un frenado progresivo, chocaría la bomba con la parte superior del barril, sería un desastre. Pero entonces automáticamente el sistema va frenando, repito, no porque se active ningún freno ni nada, no, es por una acción propia del sistema de vía a la manivela. Funciona así, físicamente funciona así, no hay mucho con qué darle, ¿sí? Es un efecto propio de la mecánica o de la física del sistema nada más. Llega al punto D, que es lo que se conoce como el punto muerto superior, y empieza su carrera descendente. Ahora nos vamos para allá, ¿sí? Carrera descendente. La carga empieza a bajar, efectivamente, porque, digamos, es normal que baje la carga, ya que ahora el petróleo no lo estoy sosteniendo porque la válvula se ha abierto y solamente sostengo el peso de las varillas, ¿sí? Entonces desciende la carga hasta el punto E. Y en el punto E, bien, vamos a tener otra vez un aumento de carga. ¿Esto significa que estoy sosteniendo petróleo? No, pasa lo mismo que en el punto C y D, en esta parte, digamos, pasa lo mismo. Ahí teníamos una disminución de la velocidad, ahora tenemos lo mismo. En esta zona también tenemos una variación de velocidades en las varillas, lo que provoca, ¿sí?, que tengamos o se lea un aumento en la carga, que no significa que tenemos un aumento en la carga, pero el sistema lo interpreta como que sí, ¿sí? Una vez que llegamos al punto A, que es el punto muerto inferior, comienza nuevamente el ciclo. Ahí es donde tenemos las inercias de las varillas. Cuando el sistema comienza a subir, tenemos esta inercia de las varillas, que se debe también al tema del peso y demás, y como ya les había comentado, entonces tenemos la disminución de la carga, después la subida, y se repite el ciclo constantemente. ¿Bien? ¿Alguna duda? No sé si les quedó claro. Repito, esto es más que nada para que ustedes manejen el concepto y sepan cómo funciona.
pero ya, no sé si tienen alguna duda, me la preguntan, pero esto, como repito, no va a ir en los cuestionarios ni en el final. Ni nada. Sí, probablemente, por ejemplo, en algún cuestionario se encuentran esta carta y esta, y no sé, el cuestionario les pregunte cuál es la carta ideal. Bueno, tienen que marcar la ideal y la real, pero no le van a preguntar nada acerca del funcionamiento. Al menos de la real no. ¿Alguna duda? Listo, profe, perfecto. No, Bien, los demás, ¿qué me dicen? No, profe. Bien, bien, seguimos entonces. Bien, esa es la carta dinamométrica real. Bien, yo con la carta dinamométrica real de superficie, todavía seguimos en las cartas de superficie, por favor, no se me vayan en la carta de fondo. Con la carta, fíjense que acá, por ejemplo, ahora les voy a explicar qué es esto, pero fíjense que acá, por ejemplo, la inercia esta que les comentaba, mucho no aparece, ¿sí? Esto depende mucho del pozo, básicamente, y del peso de las varillas y demás. Así que, bien. Ahora vamos a hablar de algunos valores importantes de la carta dinamométrica de superficie, es decir, ¿yo para qué hago esto? Bueno, esto lo hago para poder ver si el pozo está funcionando bien. Perfecto. Pero ¿cómo me doy cuenta si el pozo está funcionando bien o no? Bien. Ahora vamos a ver algunos valores importantes dentro de la carta. Volvemos a lo mismo. Esta es la carrera, desde acá hasta acá, ¿sí? Es importante ver que la carrera sea una carrera decente, digamos que la bomba, si yo coloco una bomba con una carrera de, por ejemplo, 10 metros, por ejemplo, y la carrera que me está marcando ahí es de 8, algo está pasando, algo le escapé, ¿sí? A ver, no es que le escapé, podría haber colocado un vástago mayor, ¿sí? En la superficie, podría haber colocado otro sistema con una carrera un poco más alta o más grande, porque estoy desaprovechando 2 metros de carrera de la bomba. O en su defecto he instalado una bomba muy grande para el equipo que tenía para la superficie, bien. Eso se puede ver allí. Esta carrera del vástago en la superficie nunca va a ser mayor a la carrera máxima que me soporta el sistema de superficie, justamente. ¿Sí? Nunca va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el equipo de superficie no puede dar más de lo que da. ¿Sí? Si el equipo de superficie aguanta, no sé, 15 metros de carrera, y yo no voy a poder poner una carrera de 16 metros. ¿Por qué? Porque el equipo llega hasta los 15 nomás. Más allá no va. Entonces, sí puede ser menos, pero nunca más. Perfecto. Entonces esa es la carrera del vástago en superficie. Después tenemos las cargas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la carga máxima, que es esta que está acá. O sea, desde el 0, sería desde acá, desde el 0 hasta allá arriba, hasta acá. Eso es la carga máxima. La carga máxima nunca puede exceder tampoco la carga máxima que soporta el sistema. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Cuando vimos la nomenclatura del sistema de superficie, había uno de los numeritos que me decía cuánta carga es capaz de soportar el sistema. ¿Bien? O sea, lo que sería la estructura metálica. Esta carga máxima no puede exceder esa estructura metálica, o lo que soporta esa estructura metálica, porque se va a romper. ¿Bien? Entonces, una manera importante de ver si la carga máxima está dentro de los límites o no, si estoy muy cerca. Bien. Después tenemos la carga mínima, que es esta que está acá, que mucho interés realmente no tiene. Ya vamos a ver por qué. O sea, en realidad no tiene mucho interés porque la carga mínima podría ser inclusive 0. Nunca va a ser 0 porque siempre está presente el peso de las varillas. Bien. Y ahora vamos a hablar de un poquito de algunos ensayos, digamos. De algunos ensayos para poder determinar el peso de las varillas, el peso del fluido y demás. Como les había comentado, en el diagrama ideal es muy fácil determinar el peso de las varillas, porque es este, ¿sí? Desde acá hasta acá.
El peso del fluido sería todo esto que sobra. Es re fácil, ¿eh? O sea, desde ahí hasta ahí. Eso es el peso del fluido y de acá hasta acá es el peso de las varillas. Genial, eso es divino, perfecto. Pero ¿por qué en este caso se puede hacer así y en el real no? Porque en este caso la carga mínima coincide con el peso de las varillas y la carga máxima coincide con el peso de las varillas más el peso del fluido. Pero en el real no es así. ¿Por qué? Porque en el real, como dije, ya empiezan a aparecer algunos efectos de velocidad, inercia y demás. Entonces, la carga mínima no tiene por qué coincidir con las varillas. Mientras que la carga máxima tampoco tiene que coincidir con el peso de las varillas y el peso del fluido juntos. Así que bien, ¿cómo hago para poder, digamos, calcular o para poder en realidad medir estos pesos? Bien, estos pesos se miden a través de unas pruebas que se llaman la prueba de la válvula móvil y la prueba de la válvula fija, como están acá. Válvula móvil o viajera, válvula fija o de pie. ¿Sí? Ahora les comento cómo es la cosa. Primero que nada, para poder determinar el peso de las varillas más el peso del fluido, yo tengo que hacer lo que se conoce como la prueba de la válvula móvil o viajera. En la carrera ascendente, es decir, el equipo está subiendo, carrera ascendente, que sería desde acá para allá, el equipo va a subir, ¿sí? Y en la cuarta parte de la carrera, es decir, si la carrera mide 10 metros, 3/4 partes de los 10 metros es, se me complicó un poco, supongamos que es 8, porque me da un número con coma, supongamos que es 8, la cuarta parte de 8 es 6 metros. O sea, a los 6 metros se apaga el equipo y se frena. ¿Bien? Al frenarlo me va a marcar esta carga que tengo acá. Yo lo frené a la cuarta parte de la carrera ascendente. Esa carga que me determina allí es el peso de las varillas más el peso del fluido. ¿Por qué lo hago a la cuarta parte y no a la mitad? Porque la mitad está ahí muy cerca de la carga máxima. Y todavía no he tenido un buen cierre de la válvula, todavía los efectos de inercia están presentes, los cambios de velocidad todavía siguen molestando. Entonces, para evitar esto, es conveniente hacerlo a la cuarta parte de la carrera, a los 3/4 de la carrera, va a ser lo más fácil. Una vez que determine este peso, se anota, ¿bien? Se pone el equipo en marcha nuevamente. Y ahora puedo hacer lo que se conoce como la prueba de la válvula de pie, o para poder determinar el peso de las varillas, que es lo mismo, pero se hace a la cuarta parte de la carrera descendente. Fíjense, esta es la cuarta parte de la carrera, freno el equipo y la carga que mido, ¿bien? La carga que mido va a ser el peso de las varillas. Así de simple. Si yo conozco el peso de las varillas más el peso del fluido y conozco el peso de las varillas, puedo restarlos y obtendría el peso del fluido. ¿Sí? Muy simple. Y así de simple. Entonces, de esta manera yo puedo conocer el peso del fluido y el peso de las varillas con estas pruebas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, clarísimo. Genial. ¿Los demás qué me dicen? Sí, profe. Pero perfecto. Bien, bien, bien. Bien. Además de esto, permítanme borrar un poquito, porque ya se ha hecho una ensalada de cosas. Además de esto, nosotros podemos colocar lo que se conoce como el efecto de los contrapesos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo conozco cuánto pesan los contrapesos, siempre. ¿Sí? Yo conozco cuánto pesan los contrapesos. Entonces, supongamos que el contrapeso pesa, no sé, 500 kilos, supongamos. Entonces yo marco
en la carga de 500 kilos, marco una línea, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la línea del contrapeso. ¿Qué pasa con esa línea del contrapeso? Para que el contrapeso sea correcto, la línea tiene que estar en la mitad de la gráfica. ¿Qué significa en la mitad? Significa que toda esta sección o área que yo tengo por acá arriba, ¿sí? Toda esta sección tiene que ser igual a toda esta sección o área que yo tengo por abajo. Si esas dos áreas, ¿sí? Que se calculan matemáticamente con integrales y demás, que no se lo voy a explicar ahora porque no me voy a poner a explicar integrales, pero se puede calcular también con perdón, se calcula de manera informática, eso es lo que les quería comentar, no hace falta aplicar métodos matemáticos, lo hace toda la computadora, pero yo lo que hago es dibujar la línea del contrapeso, y si el área de arriba es igual al área de abajo, el contrapeso está bien. Ahora bien, si el contrapeso está por acá arriba, y el área de arriba es mucho más chica que la de abajo, quiere decir que me he excedido de contrapeso. Tengo que bajarlo al contrapeso. ¿Cómo se baja? Quitando algunos contrapesos. Y ya está. ¿Bien? Si el contrapeso está por acá abajo, quiere decir que me falta contrapeso. Lo tengo que subir. Siempre tiene que estar en la mitad para tener un buen contrapesado. ¿Sí? Muy simple. Por lo general el contrapeso suele estar bien, porque se lo calcula de antemano, pero puede que el pozo necesitara un contrapeso hoy en día y tal vez dentro de un par de meses no necesita el mismo contrapeso, entonces tengo que ir variándolo. Bien, esto es común que pase. Depende mucho del tipo de fluido, por ejemplo, mientras más agua produce, probablemente el agua, al ser un fluido más pesado, más denso que el petróleo, probablemente necesite un contrapeso un poquito mayor, si me vaya moviendo un poco el gráfico, soporte cargas un poco más pesadas. Entonces, bueno, qué sé yo, tengo que ir moviendo un poco el contrapeso en función de también la viscosidad del petróleo, si sale un poquito más viscoso, menos viscoso. El contrapeso se puede ir variando. Se puede cambiar la cantidad de contrapesos y se puede cambiar la posición de los contrapesos. Vieron que el contrapeso tiene una especie de brazo, ¿sí? Y en el brazo yo le coloco el contrapeso, que son estas cosas así, ¿no? Bien. Estos son como placas de acero. Mientras más placas se coloquen una al lado de la otra, más contrapeso tengo. Pero estas placas además se pueden subir y se pueden bajar, ¿sí? Entonces yo puedo tener una placa ahí y, ¿por qué no, la otra acá? ¿Sí? Esto pasa, ¿sí? Pueden ir bajándose o subiéndose y esto altera, en cierta manera, la distribución de los pesos en la manivela. Tampoco me voy a poner a explicar mucho de esto, es simplemente que sepan que se puede mover, ¿sí? Tiene distintos zócalos en donde va a ir incrustándose los contrapesos. Y nada más, así de simple. También se puede mover el brazo de la manivela, se puede mover un montón de cosas en el equipo, es como súper adaptable. Es como bastante, digamos que podríamos decir que acepta varias configuraciones y permite adaptarse a cada tipo de pozo. Eso también es lo que le da bastante utilidad al equipo, ¿bien? Al bombeo mecánico. Hablando desde la parte del equipo de superficie, es súper adaptable. Entonces por eso soporta varias presiones de trabajo, varios caudales de trabajo, varios tipos de fluido. Es como un equipo muy configurable a lo que yo necesito en el momento. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, que digan, uff, este tipo está hablando unas cosas extrañas? ¿Así lo repetimos? Profe, ¿Cómo no? ¿puedes repetir ahí cuando te explicó eso de la mitad del contrapeso, eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora le comento. El contrapeso yo sé... A ver, esto me mide carga. Perdón, esto repito, esto mide carga. Cuando yo hablo de carga estoy hablando de peso, ¿sí? Nada más que, bueno, físicamente se llama carga, ¿sí? Pero es el peso de algo. Eso es una carga. ¿Bien? Entonces esto mide peso, carga. Y yo sé que los contrapesos tienen una carga
por ejemplo, de 500 kilos. Entonces yo voy al gráfico acá y busco los 500 kilos, acá están los 500 kilos, y trazo una recta. ¿Por qué trazo una recta? ¿Por qué el contrapeso no cambia en la carrera? Porque, porque no cambia. O sea, si ustedes levantan una pesa de 20 kilos, ¿sí? Y van al mes a levantar la pesa de 20 kilos, va a seguir pesando 20 kilos. Un poquito más, un poquito menos. Pero, es más, hagamos lo mismo. Si yo estoy haciendo, levantando pesas con un brazo, estoy haciendo bíceps, ¿sí? Y estoy levantando 5 kilos con la mancuerna, los 5 kilos son igual de subida que de bajada. Los 5 kilos no cambian. Es verdad que mi brazo lo siente distinto en la subida que en la bajada, pero los 5 kilos no cambian. Bueno, los contrapesos le pasan igual. Por eso hago una recta. Porque independientemente en qué punto de la carrera esté, el contrapeso pesa siempre lo mismo. Entonces por eso hago una línea recta. ¿Qué significa línea recta? Que yo me puedo mover en la carrera y el contrapeso sigue siendo el mismo. Bien. Esta línea recta que tenemos con el contrapeso tiene que estar básicamente en la mitad de la gráfica, en la mitad de la carta dinamométrica. ¿A qué me refiero con la mitad? A que esta área que yo tengo por acá arriba, ¿sí? A que el área que tengo por acá arriba sea igual al área que tengo por acá abajo, ¿sí? Que sea igual no quiere decir que tenga la misma forma, sino que valgan lo mismo. Por ejemplo, 3 centímetros cuadrados, bueno, la de arriba mide 3 centímetros cuadrados, la de abajo tiene que medir 3 centímetros cuadrados, punto. No importa la forma que tiene que medir lo mismo, el área tiene que ser la misma en cuanto a número, ¿sí? Si no es la misma, es porque el contrapeso está mal nivelado, entonces lo tengo que nivelar. Tengo que agregarle contrapeso, quitarle contrapeso, moverlo más arriba, moverlo más abajo, depende de lo que haya que hacer. A duras penas les comento que si el contrapeso está por acá arriba, quiere decir que me excedí el contrapeso. Es más, se alcanza a ver a la vista que el área de arriba es mucho más chica que la de abajo, ¿sí? Me excedí, tengo que bajar un poquito el contrapeso para tratar de llegar a la mitad. Si está por acá abajo, pasa lo contrario, me quedé corto de contrapeso. Entonces tengo que agregarle un poquito más de peso para que llegue a la mitad del gráfico. Siempre tiene que estar en la mitad, ¿sí? Esto es una cuestión física porque de esta manera hace que el motor trabaje de manera correcta. Si yo me excedo o me quedo corto, funciona mal el sistema, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Pregunta, ¿se Profe, me cortó? un poco. Ah, ¿Se cortó en algún momento? un poco nomás, profe, Poquito, para pero se entendió. Ah, bien, bien, buenísimo. profe, Sí, aquí entonces lo único que tiene el problema que fuera es el contrapeso nomás que no midan lo mismo. sí, a ver, exactamente. A ver, Otro factor que puede estar influyendo en que no estén midiendo lo mismo. sí, por ejemplo, a ver, que no esté midiendo lo mismo el área de arriba que la de abajo, sí, lo único que influye es el contrapeso, como decía. Pero, ¿por qué entonces, supongamos que yo instalo el equipo? Y en el inicio, el equipo estaba bien contrapesado, es decir, los contrapesos estaban bien. ¿Por qué ahora que han pasado un par de meses no está bien contrapesado? ¿Por qué me falta peso, por ejemplo? Bueno, esto puede deberse a que el fluido que yo estoy produciendo va cambiando. No siempre, el pozo no siempre produce lo mismo, ¿sí? El pozo, a medida que yo lo voy sacando petróleo, viene con más agua, viene con un par de cosas más, ¿sí? Se puede volver un poquito más viscoso, menos viscoso, y eso hace que el contrapeso ya no sea el que tenía al inicio y tenga que ajustarlo, ¿sí? Entonces, si bien es verdad que la corrección sería ajustar el contrapeso, el problema viene de otra parte, viene más que nada del fluido que produzco y demás, ¿sí? Pero solucionando el contrapeso, o sea, la única manera de solucionar el contrapeso es ajustándolo, y ya está, ¿sí?
Con esta carta dinamométrica de superficie yo puedo determinar también si las varillas están andando bien, si se me ha roto alguna varilla, ¿sí? Eso se determina. Se determina porque cambia drásticamente la forma de la carta de superficie. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Primero. Sí, profe, todo bien. Genial. ¿Alguien que tenga otra duda? Bien, seguimos entonces. Si tienen dudas ya saben, me preguntan. Bien, ahora vamos a pasar, si no me equivoco, exactamente. Ahora vamos a pasar con lo que sería la carta dinamométrica de fondo. ¿Qué es la carta dinamométrica de fondo? Como les había comentado anteriormente, la carta dinamométrica que estuvimos viendo es la carta de superficie. ¿Por qué yo tengo una carta dinamométrica de superficie? Bueno, porque el equipo está conectado a la superficie, tiene un vástago, permite medir el peso que soportan las varillas, permite ver los contrapesos y demás. Pero si yo ahora quisiera ver cómo está funcionando la válvula, o sea, las cartas dinamométricas, si quisiera ver, perdón, cómo está funcionando la bomba de superficie, no me salía la palabra, yo necesito bajar la dinamometría hasta el fondo. O sea, el dinamómetro lo tengo que instalar en el fondo. ¿Eso se puede hacer? No, realmente no se puede hacer. No hay manera de hacerlo. Pero, ¿qué pasa si yo, mediante análisis matemático, es decir, por computadora, a ver, lo puedo hacer de manera manual, pero es una tarea bastante compleja. Si yo mediante computadora elimino la presencia de las varillas y elimino la presencia del equipo de superficie y los contrapesos, y si yo también elimino el roce de las varillas, etcétera, etcétera, y elimino un par de cosas que están vinculadas a la superficie y me quedo solamente con las válvulas, bueno, automáticamente si yo hago eso, si yo elimino toda la presencia de los sistemas de superficie y me quedo solamente con los sistemas de fondo, he convertido la carta dinamométrica de superficie en una carta dinamométrica de fondo, mágicamente. A ver, no es mágicamente, esto es matemática, ¿sí? Básicamente yo, con análisis matemático, decido prestarle atención solamente a las válvulas, ¿bien? Y nada más. Y a la carrera de las válvulas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es un proceso matemático complejo, como les decía, pero gracias a la tecnología tenemos computadoras que son capaces de hacerlo con un clic, ¿se entiende? Yo con un clic convierto la carta de superficie en carta de fondo y ya está, muy simple, ¿bien? Ahora vamos a ver un videíto, que el video no es muy largo, durará unos 5 minutos y ya con esto realmente creo que es el final de la clase, pero le vamos a ir poniendo pausa en cada uno de los... Porque, ¿qué pasa? Acá les va a mostrar, fíjense, se los voy a remarcar primero antes de entrar en detalle. Este videíto tiene la carta dinamométrica, fíjense, tiene un puntito, no sé si lo alcanzan a ver ahí, que el puntito básicamente es, digamos, por donde se va a ir moviendo el vástago. Perdón, el vástago no, el pistón. Y acá, bueno, acá está el pistón, ¿sí? Cuando el pistón suba, el puntito va a irse desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque recuerden que acá está el punto muerto inferior y acá está el punto muerto superior. Bien. Entonces fíjense más o menos cómo va a ir comportándose y le vamos a ir poniendo pausa y yo se los voy a ir explicando. Vamos a pasar por las gráficas ideales. Estas gráficas que les voy a mostrar en realidad son ideales, pero acentúan solamente un problema. Por ejemplo, pérdida en las válvulas, falla en el anclaje, problemas con el pistón, vamos a ir viendo abolladuras, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de
estas, digamos, bien, como les decía, vamos a ir viendo entonces cada una de los problemas y yo le voy a ir explicando por qué pasa el problema y cuál es la posible solución. Si bien, como decía, el video es cortito y estaremos unos buenos 15 minutos, media hora seguro. ¿Bien? Así que vamos a arrancar. Como decía, estas cartas de fondo son prácticamente ideales, pero acentúan un problema en particular. ¿Sí? Las cartas reales se mezclan todos los problemas y aparecen otros efectos como el tiempo que tardan las válvulas en abrirse, rozamientos de las válvulas y todo eso aparece en la realidad. Pero yo se los voy a explicar con los ideales para que se entienda un poquito más. ¿Bien? Bien. Arrancamos entonces. Sí, no sé si era una pregunta, pero sí, posibles fallas. Lo del chat digo, ¿no? Pero sí, posibles fallas vamos a ver de la bomba de fondo y cómo se verían en las cartas dinamométricas de fondo. Permítanme borrar esto. Desde ya les digo, vamos a rabiar con el video porque cada vez que le pongo pausa al video, por lo general, después cuando le quiero poner play, se cambia de diapositiva y se pasa a ser todo un desastre. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer caso, ¿sí? Esperen un minuto, ¿ven? Ahí ya pasó. Tengo que sacar esto para poder controlar el video. Se me va a salir la diapositiva. Bien, Ok, ¿por qué no lo abre por otro lado y lo vamos viendo por otro lado? A ver si se puede pausar. Porque no me acuerdo dónde tengo guardado el video. Y eso ya es otra cosa. Sí, sí. No, igual lo puedo pausar, nada más que se vuelve loco a veces. Pero ahora esperen un minuto que dejo de presentar porque se me salió. Y... Bien. A ver, esperen un minuto. Profe. ¿Cómo no? Diga. Consulta, el tema de la carta dinamométrica marca también igual cuando hay gas, presencia de gas dentro del pozo, cuando el pozo no está trabajando a régimen, cuando tiene sumergencia, la carta marca todo. Sí, sí, tal cual. Eso es lo que yo les estaba comentando. Ahora vamos a ver algunos problemas como por ejemplo presencia de gas. ¿Sí? Esos problemas aparecen, sí, sí. En la carta aparece. Ahora, esperen que estoy conectando el mouse porque estaba con el pad, pero me ha complicado. Ahora, pasa que también quiero bajarle un poquito de volumen para que no los aturda después. Ahí está. Bueno, miren. Esto que ven acá es básicamente el video de una carta ideal, ¿sí? Como dije, estas van a ser ideales de fondo, sin ningún tipo de problema. Fíjense cómo automáticamente se abren y se cierran las válvulas y el sistema funciona de manera correcta, ¿ven? Sin ningún tipo de problema. Fíjense el puntito, muy muy bien. Este es un sistema ideal, perfecto, anda bien todo. Acá se ve cómo funciona el sistema, una vez más, fíjense. ¿Bien? Así como funciona una bomba de fondo. En este caso ya aparece el primer problema, ¿sí? Este primer problema es lo que nosotros llamamos golpe de fluido, ¿sí? El golpe de fluido se debe a que la bomba tiene una capacidad de llenado bastante limitada, entonces por más que, si lo vemos acá, fíjense, va subiendo, fíjense en este punto, acá abajo, ¿sí? Fíjense acá abajo, que el pozo no tiene una buena recuperación
Entonces no se puede seguir llenando la bomba y eso genera un espacio nocivo. ¿Sí? Fíjense ahora, el sistema va a subir, ahora va a bajar y la válvula no se va a abrir apenas baja. ¿Por qué no se va a abrir? Muy simple. La válvula apenas baja no se abre porque no tiene fluido que le oponga resistencia. Hay un espacio vacío, ahí hay aire. ¿Bien? O gas, por lo general aparece gas. ¿Sí? Puede aparecer mucho gas o poco gas. En este caso aparecería poquito gas. ¿Sí? ¿Por qué se llama golpe de fluido? Porque la válvula recién se abre cuando el pistón golpea el nivel de fluido. Es decir, el pistón acá golpea el nivel de fluido. ¿Eso es bueno? No, eso es malísimo. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que, bueno, la válvula se abrió, ese golpe de fluido da como unos sacudones importantes en la bomba. Y estos sacudones importantes son lo que nosotros llamamos en mecánica las vibraciones. Estas vibraciones son completamente indeseadas y pueden generar daños permanentes en la bomba. Entiéndase, no sé, desgaste en el pistón, compresiones excesivas del barril que pueden terminar fisurándolo, algún desajuste en un tubing, desajuste en las varillas. ¿Bien? Es una cosa complicada. Sin mencionar que el equipo de superficie también sufre bastante. Bien, fíjense que acá entonces empieza a bajar el equipo y recién se abre la válvula en este punto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque parte está vacía y no puede abrirse. Fíjense. Ese es un golpe de fluido. ¿Bien? Ahí sube. No se puede llenar. Y golpea el fluido. Esto básicamente aparece, se los comento, estos problemas suelen aparecer mucho cuando la zona de los punzados, que es esta, ha perdido permeabilidad porque se ha tapado y el pozo no alcanza a recuperar su nivel. Es decir, el pozo tiene una recuperación de nivel bastante mala. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo primero que se debería hacer es sacar todo y hacer lo que se conoce como un tratamiento ácido. Es decir, se inyecta ácido en la zona de los punzados para tratar de disolver parte de los tapones de suciedad que tiene, ¿sí? Tratar de disolverlo lo mejor que se pueda y ver si ahora hemos recuperado un poco de permeabilidad. Esta recuperación de permeabilidad no siempre se logra, ¿eh? Esta recuperación de permeabilidad a veces no se alcanza. Y más que un problema de permeabilidad, termina siendo un problema del reservorio. El reservorio ha perdido mucha presión y ya los pozos no tienen el mismo índice de recuperación, no tienen el mismo índice de llenado, digamos. Entonces lo único que me queda por hacer es lo que se conoce como producción intermitente. Puedo bajar, esperar allí un rato, después subir, sacar el petróleo que alcanzó a llenarse, bajar. Esto no es lo ideal, se puede hacer pero no es lo ideal. Lo ideal sería ocupar bombas de menor longitud, profundizar las bombas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la bomba la mando más abajo para que el nivel sea más alto. O sea, el nivel en realidad no cambia, pero yo al bajar la bomba, la succión de la bomba baja bastante, entonces siempre tiene como líquido para poder sacar, ¿sí? Eso sería la solución más óptima, ¿sí? En cuanto a estos problemas de llenado del pozo, para evitar en cierta manera golpes de fluido. No me confundan los golpes de fluido con los golpes de la bomba, son dos cosas distintas. Ya más adelante vamos a ver el golpe de bomba, cómo se alcanza a apreciar en una carta de fondo. Bien, ¿se entendió más o menos? Ahora vamos a ver de vuelta el videito, o sea, esta partecita del video de nuevo para que vean cómo funciona todo, lo alcancen a apreciar y demás. ¿Pero queda alguna duda? No, profe. Bien. La carta dinamométrica ayuda a mantener a régimen el equipo No, no, profe. en ayuda a que el equipo trabaje a régimen en todo momento. Sí, a ver, como yo les mencioné hace ratito, al inicio, la carta dinamométrica a mí me permite determinar fallas
y ver si el equipo está funcionando bien o mal, y en definitiva detectar qué falla tiene y poder solucionarla. ¿Bien? Es un ensayo que me da datos del pozo. Y yo con esos datos veo qué hago, básicamente. Se puede reparar, se decide no repararse, etcétera, etcétera. Eso se decide ahí en el momento, ¿sí? Obviamente que la carta dinamométrica sería ideal que al pozo yo se le hiciera todos los días para que poder ver si el pozo está andando bien todos los días, pero no es así, porque es una maniobra que permite, o sea, que necesitamos sí o sí detener la producción durante unos minutos, instalar los equipos, se aplica la dinamometría, después se hace todo el análisis de fallas y demás, y es un proceso largo para hacerlo todos los días. Por eso se hace de forma periódica, cada 15 o 20 días, más o menos, o en caso de que el pozo tenga un problema muy visible, por ejemplo, pérdida de producción o producción nula, bueno, algo le pasó, automáticamente dinamometría para poder ver qué es lo que está pasando en el pozo, ¿sí? Repito, esto es un ensayo muy bueno y da muy buenos resultados, pero de forma diaria no se puede aplicar porque son costos muy elevados, entonces se aplica de manera periódica, ¿sí? Tal vez si el pozo es muy problemático se lo haré cada una semana, pero más de eso no. Profe, Sí, el sistema de la dinamometría hoy en día están colocados individualmente cada uno de los pozos. Uno puede ingresar al sistema en Google y directamente una red interna de la compañía y puede verificar en el momento exacto el trabajo del equipo y marca las fallas y los sistemas de falla que tiene. Ya cada uno de los equipos están teniendo en boca del pozo, el sistema es, ya uno ingresa y se verifica, en fin, todo, casi todo lo del equipo. claro, eso pasa cuando, eso El pasa en mal los, trabajo que tuvo, en qué momento, uno puede... Lo escucho, profe. Eso pasa en los yacimientos que ya están bastante, digamos, no me sale la palabra, desarrollados, esa era la palabra. ¿Sí? En yacimientos, yo lo entiendo que ustedes, porque son del sur, entonces tienen yacimientos petroleros que son una animalada. Animalada hablando en el buen sentido de que son muy grandes, con muchos pozos, con mucha producción, y que la producción da como para poder invertir en estos equipos que dice el compañero, que son una especie de mini dinamómetros que se colocan en cada boca de pozo, o en cada cruceta, digamos, de cada equipo A y B, o Rotaflex o lo que fuere, y que están todos comunicados a un servidor digital de procesamiento de datos que nos entrega el dato que se llama, todo eso se llama Big Data, permitimos recolectar información de distintos dispositivos, almacenarlos, procesarlos, todo. Eso se ocupa o se empezó a ocupar mucho en el Medio Oriente, después migró a Estados Unidos y bueno, ahora lo tiene todo el mundo. Pero eso, como le decía, en los equipos desarrollados, zonas desarrolladas más que nada, en el sur de Argentina es muy común que se vea. Acá en Mendoza, por ejemplo, eso no está. Acá en Mendoza los yacimientos son muy chicos como para poder invertir en esos equipos. Entonces, se hace dinamometría cada cierto Disculpen, tiempo. extenso, profe. Sí. Sí. Ayuda muchísimo, yo que estoy en eso trabajando, en el campo en sí, no con eso, pero trabajo igual con los equipos, ayuda muchísimo a lo que son los derrames, a un montón de cosas, a poner más que nada en todos los sistemas de derrame y en el buen funcionamiento de los equipos, ayuda a prevenir todo en realidad, muchísimas cosas. Es impresionante lo que abarca el sistema, lo que usted está explicando, lo que abarca fuera de eso, ¿no? Lo que hace para que no hayan derrame, para que el equipo trabaje bien, para que no deje un montón de cosas, son infinidades. Son. Sí, es que a ver, exactamente, es lo que nosotros hablábamos cuando estuvimos hablando un poquito del control preventivo. Lo ideal del control preventivo es realizar control las 24 horas, porque yo realizando control las 24 horas del día a los equipos, y a los pozos y a los medios de transporte y todo, al aplicar control constante, yo puedo anticipar y prevenir cualquier tipo de falla, cualquier tipo de derrame o lo que fuera. Yo hace rato le dije que esto ya lo habíamos visto con ustedes, no lo hemos visto. Lo vamos a ver en la unidad, en la primera unidad de producción 2, perdón. Pensé que hace rato le dije que lo hemos visto y no lo hemos visto. Eso es lo que se llama método o control preventivo. ¿Sí? Ayuda a parar el equipo por carga, por sobrecarga, infinidad de por presión de boca de pozo cuando capta que hay una mínima
presión, ayuda a parar el equipo, lo ponen a régimen, ayuda a que no trabaje el vástago sin producción, lo programa uno para el horario que ve realmente los horarios que corta producción y se puede hasta programar en todo momento. Solo arranca, solo para el equipo, el sistema, todo hace. Sí, sí, exactamente, exactamente. Eh, a ver, es un sistema muy bueno. Lamentablemente esos sistemas automáticos traen la desventaja de la desaparición de la mano de obra. ¿Sí? Cuando ya todo se automatiza y ya Tal cual, eso básicamente... le iba a decir yo. Sí, sí, tiene los problemas. A ver, es genial que la tecnología avance y que cada vez el humano tenga que realizar menos esta serie de trabajos repetitivos y pesados. Es una ventaja. Pero para poder ingresar a una industria como esta, con altos niveles de automatización, uno tiene que estar ultra capacitado para poder optar o llegar a desarrollar algún tipo de trabajo de este tipo, de controlar las zonas autómatas, digamos, o automáticas. Entonces sí, es una gran ventaja tener todos estos equipos de monitoreo. Pero, por ejemplo, dentro de unos años, si esto se ocupa en todos los yacimientos, los recorredores no van a existir. Porque el trabajo del recorredor es recorrer y verificar el funcionamiento de los sistemas. Sí es verdad que va a existir el equipo que vaya a intervenir digamos, la herramienta que está andando mal para solucionar el problema. Eso sí pasa. Pero el recorredor no va a ser necesario, porque Sí, ¿para pero qué? eso va a ser, qué sé yo, la gente va a ser, por ejemplo, yo ya lo veo que hay destinado a una persona a poner el mecánico, o el electricista, o toda parte de Exactamente, mantenimiento, más que nada. exactamente. Entonces el operario pasa a segundo plano, digamos, más a informar y eso. Yo porque trabajo también en parte de transferencia de agua, de bomba, y también se está metiendo todo el tema de automatización con el tema de las bombas, todo automatizada, las prendemos todas por telemetría y Exactamente. la maneja un solo operador, cuando antes tenía que haber un operador en cada puesto. Exactamente, ¿ven? Eso, entonces, fíjense cómo pasamos de tener varios puestos de trabajo a tener uno solo, ¿sí? Que es una persona que controla. Sí, es verdad lo que dice el compañero, profe. Entonces, Anoche me pasó una situación a mí en una batería nueva, porque estoy en una zona nueva, y resulta que una de las dos bombas nuevas, la que tienen variadores los motores. Entonces, de ajá, acuerdo a la existencia que tiene el tanque, el caudal, lo que viene ingresando, si hay poco caudal o mucho caudal o necesita bombear más cantidad la bomba, siendo eléctrica, permite que con el variador que tiene pueda llegar a bombear mucho más, un desplazamiento hasta de 500 metros días más en dos bombas. Y es impresionante, y antes se veía únicamente eso en un motor a combustión, y hoy en día se puede generar con un motor eléctrico, generar de que, ¿cómo se llama? De que bombee mucho más un motor eléctrico. Yo me quedé admirado anoche porque vi el sistema anoche, lo estuve analizando ahí, viéndolo, y tiene variadores, y yo no había visto nunca, y es la primera vez, igual que separadores trifásicos. sí. El tema este de los variadores, bueno, hablando ya un poquito fuera de tema, pero sí, los motores eléctricos, creo que esto se los comenté cuando estuvimos hablando de perforación. El motor eléctrico hoy en día ha superado ampliamente el motor a combustión, ampliamente. Ya los motores eléctricos son unos motores con mucha capacidad, potencia, no tienen nada que envidiarle a los motores a combustión, y además son más precisos, y además los puedo automatizar con lo que usted decía del variador de frecuencia y estas cosas, y variador de... puedo hacer todo, le puedo instalar un PLC, lo programo, y automáticamente al PLC le conecto un sensor, y he generado, o he convertido un motor eléctrico común en un motor eléctrico automático, con variadores de frecuencia, que permite variar la velocidad, permite hacer todo. Esto se ocupa mucho, gente. Es más, si alguno sabe programar, por ejemplo, consejo personal, siga aprendiendo a programar. Y si saben bien programar, impecable. Estos últimos tiempos se ha estado requiriendo mucha mano de obra de gente que sepa programar. Gente que sepa manejar Big Data. Big Data significa como grandes cantidades de datos, ¿sí? Que sepa algún lenguaje de programación, alguna herramienta básica como Python, que aprenda SQL para el manejo de grandes bases de datos.
Esto se está pidiendo un montón, un montón. Si alguno sabe programar o le gusta, yo le diría que aprenda. Si le gusta y no sepa, que aprenda. Porque es bastante... Y es lo que se viene, es Sí, lo que sí. se viene a un futuro, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Es lo que se viene, es lo que se viene y bueno, que más que lo que Porque se no sé, todo viene, así, se que, va a que- manejar todo así. exacto, más que lo que se viene es lo que ya está, yo diría. Ya estamos, ya está. Ya se está automatizando mucho las cosas, eh, Tal cual, sí, sí, ya está. que- Yo lo que voy es que va a generar más, sí, uno tiene que saber adaptarse a la oferta que va a laboral. generar más mano de obra, digamos. Exactamente, sí, sí. Se va a buscar más. Se va a buscar más esa clase de gente que tenga esos conocimientos que gente que tenga conocimientos de campo, tal vez, por ejemplo, ¿no? Si bien son siempre necesarios, como dije, y lo van a seguir siendo, la gente de campo va a seguir siendo necesaria, pero tal vez no la misma cantidad de gente. Entonces, la oferta laboral, cuando ya se reduce, el mercado laboral se pone reagresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que terminan quedando los cracks, como quien diría, ¿no? Termina quedando el mejor del mejor. Y eso, yo se lo digo porque yo no me considero el mejor del mejor y, y me ha costado mucho conseguir trabajo, por eso, justamente, porque terminan seleccionando al mejor del mejor, ¿no? Y es complicado, es complicado cuando uno se enfrenta con algunas otras personas en la zona laboral, complicado. Pero bueno, retomemos esto, les pongo el videito de vuelta para que vean un poquito cómo se comporta el sistema cuando tengo un problema de golpe de fluido. ¿Sí? Fíjense, ahí en la carrera ascendente vemos que está todo bien, pero llega un momento en el que la bomba no admite fluido porque el nivel baja y ahí se genera el espacio nocivo. ¿Sí? Acá muestra alguna solución que puede ser este caso de la producción intermitente que yo les comentaba, que no es lo ideal. Ahí frena el equipo y se espera que se levante el nivel. Entonces puede lograr, con lo que decía el compañero, con el arranque y el apagado automático de los equipos, ¿sí? Porque no va a estar ahí un operario apagando o frenando y arrancando el equipo, ¿se entiende? Esto se programa de manera automática. Pero no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Porque tengo lapsos en el tiempo en los cuales no produzco. Entonces lo ideal es producir 24 horas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a este caso que se ve muy parecido al ideal, pero este caso es el momento o la situación en la cual yo no tengo ancla de tubing, ¿sí? ¿Qué significa esto? Recuerdan que el ancla de tubing la vimos, era esta herramienta que permitía fijar el tubing al casing, lo vimos en la unidad número 7, si no me equivoco. Bueno, en este caso no tiene ancla, ¿sí? Fíjense que en este caso sí tiene ancla, esto que ven acá es el ancla. Fíjense cómo agarra el tubing al casing. Pero este que ven acá, perdón, no tiene ancla. Fíjense qué pasa, el tubing se mueve junto con el pistón. ¿Ven? Eso hace que la apertura y cierre de las válvulas se vea modificado. Y en su efecto también se ve modificada un poco la carrera de la bomba. ¿Sí? Porque el pistón, perdón, el tubing sube y baja como loco. ¿Sí? ¿Cómo evito ese problema? Fácil, colocando un ancla y ya está. ¿Sí? Siempre es conveniente que el tubing esté anclado, siempre. Porque además evitamos que el tubing se sobrecargue de esfuerzos adicionales, etcétera, etcétera. Entonces siempre está bueno que el tubing esté anclado, por seguridad. Esta falla que tenemos acá es similar a la anterior, pero no es un tubing que no está anclado, sino que es un tubing que tiene una falla de anclaje. Es decir, que el anclaje que tiene el ancla está mal fijada. Entonces, se va a mover el tubing, pero poquito. Y probablemente no se mueva igual que el anterior, sino que se mueva y el ancla, perdón,
lo frene en cierto momento. Fíjense, por eso presenta una parte recta y otra parte media en diagonal en la apertura de la válvula, porque en la parte recta se ha quedado fijo, pero en la parte de la diagonal se ha movido. Fíjense. Ven, se mueve recién en la mitad de la apertura de la válvula. Cuando ya supera cierta tensión o cierto arrastre del fluido, se mueve el ancla. ¿Bien? ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, en el caso del ancla, ¿bien? Cuando yo tengo un ancla mal fijada, simple, se fija, bien, y listo. Bien, no tiene grandes complicaciones, solamente tengo que fijar el ancla de manera correcta, y una vez que la fijo de manera correcta, ya está. Ha quedado todo impecable. Bien, bien, ¿me van siguiendo, ah? ¿O no? ¿Alguna duda? No, todo bien, genial. Pero perfecto. Seguimos entonces. Esta es la que mencionaba el compañero, que se llama presencia de gas, ¿sí? Vieron que hace rato vimos que el golpe de fluido generaba un espacio nocivo, ¿sí? Que era un espacio hueco, vacío, que puede tener gas, en la gran mayoría tiene gas, pero si el gas no es una cantidad significativa, aparece el golpe de fluido. Ahora bien, si la cantidad de gas es importante en el pozo, se va a generar lo que se conoce como la carta dinamométrica de presencia de gas, que es esta, miren. Esto que ven verde clarito es gas. Fíjense que la apertura de la válvula realmente no se genera, no aparece la apertura de la válvula hasta que no entra en contacto con el líquido. ¿Sí? Es parecida a la anterior, parecida a esta. Es muy parecida a esa. ¿Bien? ¿Por qué no es recta y es curva la otra? Bueno, porque el gas, ¿está? Porque esto es curvo y no es recto. Básicamente porque el gas es un fluido que va comprimiéndose a medida que baja el pistón y es como que tiende a abrir la válvula, pero no la abre. ¿Bien? Al ir acumulando la presión, esta presión se ve reflejada como una carga. Entonces por eso tiene esta curva, ¿sí? Suave, en vez de ser una recta. ¿Ven? Ahí sube, aparece el espacio nocivo con el gas y después el gas se comprime. Esto que ustedes ven acá es parecido al anterior, pero fíjense que ahora toda la carrera está llena de gas. Se empezó de nuevo. Fíjense, toda la carrera está llena de gas. Entonces la válvula no se abre ni se cierra en ningún momento. Esto se conoce como bloqueo de gas. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un bloqueo de gas? Porque el sistema no produce. ¿Bien? El sistema no produce, yo coloco la dinamometría y aparece una carta media extraña, que acá no está, pero aparece una carta media extraña que me dice que es bloqueo de gas. ¿Bien? Es decir, yo tengo un buen nivel de petróleo, el petróleo podría estar ingresando, pero toda la bomba está llena de gas. Por más que el pistón succione, no ingresa líquido, y por más que el pistón baje, la válvula no se abre nunca, porque el gas, al ser un fluido compresible, yo lo puedo comprimir, y nunca me va a levantar la válvula. Para que la válvula se levante, necesito algo que me la empuje. Y el gas no junta tanta presión como para empujar la válvula. Entonces no se abre nunca el sistema. ¿Bien? Obviamente que al no producir y el equipo seguir funcionando, esto generaría quema en la superficie del T-prensa, ¿sí? Se quemaría la goma del T-prensa. A ver, suponiendo que tenemos un sistema como el que tenemos acá en Mendoza, en donde no tenemos sistemas automáticos que me detengan el equipo, ¿sí? Suponiendo, ¿no? El bloqueo de gas es peligroso en las bombas tipo mecánicas, porque al detenerme la producción son capaces de deteriorarme mucho el sistema de superficie, deteriorarme mucho más que nada el T-prensa y estas zonas, ¿sí? Podemos tener algún desperfecto en lo que sería el barril y demás, por las presiones que soporta este inflamiento y este desinflamiento por el gas. Entonces es complicado.
Lo ideal sería evitar el espacio nocivo, bajando la bomba, como dije anteriormente, básicamente tiene las mismas soluciones que el golpe de fluido. Puedo profundizar la bomba para evitar los espacios nocivos, y si ya esto no funciona, no se debe entonces el problema a los espacios nocivos, sino a que el petróleo viene con mucho gas. Lo ideal sería en esos casos colocar un filtro de gas. En la admisión de fluido que tenemos abajo, fíjense, se puede colocar un filtro que evita que ingrese el gas, y el gas se queda solamente en el espacio anular y se produce por el espacio anular, es decir, el espacio entre el tubing y el casing, se produce por allí. Arriba tengo una válvula que se abre y produce gas, ¿bien? Se lo produce como aparte del líquido. Esto es solamente aplicable en caso en el que yo tenga mucha presencia de gas y en el que el bloqueo de gas, perdón, no lo pueda evitar con la profundización o con la alteración de la carrera. Yo también puedo alterar las carreras para evitar los espacios. Esto en realidad sirve para evitar espacios nocivos y rogar y esperar y rezar que no se libere el gas, ¿sí? Pero si el gas se libera, por más que no haya un espacio nocivo, estoy en un problema y tengo que sí o sí aplicar algún filtro o algo por el estilo. Bien. Bien, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Genial. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, fíjense, este sí es el golpe de bomba, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el golpe de bomba. Fíjense lo que pasa. El sistema va todo bien, ahí empieza a bajar todo bien, perfecto, pero cuando el pistón llega a la parte de abajo, golpea con esto, golpea con lo que se conoce como la jaula, ¿sí? Fíjense que el pistón tiene una jaula acá arriba, permítanme anotar, el barril tiene una jaula acá, que es para que la pelotita no salga de acá, ¿sí? Llega hasta ahí. Y acá arriba también se tiene una jaula, ¿bien? Esta jaula para que el petróleo salga para acá arriba, y esta para que la pelotita no salga, porque si no la pelotita se va hasta arriba. Entonces, para evitar esto, tenemos esta jaula. Por lo tanto, la carrera del pistón, supongamos que desde acá, va a ser hasta acá, hasta la jaula. No va a llegar hasta acá el pistón, porque tiene la jaula arriba. Por lo tanto, cuando la carrera del pistón, o sea, cuando la carrera de superficie es un poquito más grande que la carrera del pistón, y yo no me he dado cuenta, ¿sí? El pistón puede golpear acá abajo, ¿sí? O puede golpear acá arriba. Hay dos golpes de bomba, el golpe inferior y el golpe superior. Eso quiere decir que en el golpe inferior el pistón golpea con la jaula del barril que tenemos abajo, y en el golpe superior el pistón golpea la salida de fluido de la bomba, arriba, ¿sí? O sea, acá arriba sería. En el punto muerto superior se lleva puesta la bomba, ¿sí? Y en el punto muerto inferior se lleva puesta la bomba también, en el golpe inferior. Entonces, ¿cómo se ve esto acá? Fíjense, se ve esta... se cambió justo. Se ve este cambio o esta agitación en la bomba, ¿sí? Claro, ven, se cambió justo. Ese cambio se recontra aprecia ahí, ¿sí? Esta agitación se ve en la carta dinamométrica del fondo. ¿El golpe de bomba es bueno? No, el golpe de bomba es malo, bastante malo. Si el golpe de fluido era malo, imagínense que ahora el pistón, en vez de golpear líquido, lo que hace es golpear metal, ¿sí? Ese golpe sacude toda la bomba, sacude toda la instalación, y estas vibraciones pueden dañar de manera permanente tanto el barril como el pistón, las válvulas, los tubing, las varillas, el equipo de superficie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo evito el golpe de bomba? Simple. Si yo tengo que el pistón golpea abajo, tengo que levantarlo un poquito. Y si yo tengo que el pistón golpea arriba, tengo que bajarlo un poquito. ¿Cómo se baja y se sube? Ahora voy a tener que cambiar para mostrárselos, pero no hay problema.
se baja y se sube con los famosos espaciadores. Fíjense, los espaciadores son estas cosas que ven acá. Ahora lo agrando. Fíjense que tenemos como unos pequeños tubitos. Para bajar el pistón yo le tengo que sacar estos tubitos. Le saco uno, le saco dos, dependiendo del espaciador que yo le quiera sacar. Y si yo quiero levantar un poquito el pistón, le agrego estos tubitos, estos espaciadores. ¿Se entiende más o menos cómo funciona la cosa? Sí, no sé cómo explicárselo un poquito mejor, pero los espaciadores lo que hacen es levantarme o bajarme el vástago, y como el vástago está conectado a las varillas y las varillas al pistón, hacen que se levante y se baje el pistón. Así de simple. ¿Bien? Y estos digamos, espaciadores tienen arriba un tope que hace que se levante y se baje el pistón. ¿Sí? En función de la cantidad de espaciadores que le pongo, yo levanto el pistón una cierta cantidad de pulgadas, y si yo le saco todos los espaciadores, bajo el pistón una cierta cantidad de pulgadas. Y ya está. ¿Sí? De esta manera puedo regular los golpes de bomba. ¿Sí? Muy simple. Entonces, no sé si se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. Sí, profe. Perfecto. O sea, estos tubitos son unos tubitos huecos que se meten, digamos, en la parte de arriba del vástago. El vástago es como así. Se los voy a tratar de explicárselo así. El vástago tiene esta forma y tiene como un capuchón acá arriba. ¿Sí? Entonces, como el vástago está acá sobre la cruceta, en realidad sobre la plancha, pero bueno, sobre la plancheta no importa, está sobre la cruceta. Si yo le agrego tubos huecos por acá, ¿sí? Hasta ahí nomás, bueno, este tope va a hacer contacto con esto, pero si yo le agrego otro más, ahora el tope haría contacto con esto. ¿Sí? Entonces le he agregado, he hecho que se levante un poquito más el pistón. Bien. Entonces de esa manera puedo controlar un poco el golpe de bomba, ¿sí? No me los confundan con golpe de fluido, por favor. Fíjense que las soluciones son totalmente distintas. Bien. Bien, ahí está de vuelta el esquemita. A ver cuál viene ahora. Ah, bien. Este gráfico o esta carta dinamométrica de fondo representa una abolladura en el barril. Una abolladura en el barril tan grande que me ha achicado el diámetro interno del barril en un punto. ¿Sí? Es decir, en esta zona el barril tiene un diámetro interno menor. Entonces cuando el pistón quiere pasar, tenemos un rozamiento en ese punto, ¿sí? Y ese rozamiento hace que se modifique la carga. Cuando está subiendo, me agarra al pistón y se traduce como una carga mayor. Y cuando está bajando, no lo deja pasar. Entonces yo tengo que hacer más fuerza desde arriba. Eso se traduce como una carga menor. ¿Sí? Así de simple. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, sacar el barril y arreglarlo o cambiarlo según el daño que tenga. ¿Sí? En función de qué tipo de barril tengamos, si es un barril, si es una bomba de tubing, perdón, o si es una bomba insertable, va a ser más o menos fácil sacarlo al barril. Eso depende. Pero la única solución es sacarlo y arreglarlo. ¿Bien? Para este que vamos a ver ahora, que es una especie de... en el otro teníamos una disminución del diámetro interno del barril, en este tenemos un aumento del diámetro interno del barril. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se puede haber comido, se ha oxidado, etcétera, etcétera. Estas cosas pasan. La solución va a ser la misma, sacar el barril y arreglarlo o cambiarlo. Por lo general se cambia. Sale más caro arreglar las cosas que cambiarlas en esta industria, así que es bastante común que se lo cambie. Fíjense cómo en la carrera ascendente tenemos una disminución excesiva de la carga y esto se traduce como una pérdida de fluido. En ese punto aumenta el escurrimiento, digamos, que yo les había comentado en la clase pasada, ¿sí? El espacio entre el barril y el pistón aumenta, pierdo más petróleo y eso se ve traducido en una pérdida de carga, ¿sí? En ese punto. Fíjense, ahí pierde la carga, pero después sigue normal.
¿sí? En la carga descendente no hay modificaciones porque recordemos que el pistón en ese punto no sostiene cargas, está bajando nada más. Así que solamente sostiene el peso de las varillas y el peso de las varillas no cambia. Está bien que acá lo he desestimado el peso de las varillas, pero bueno, para más o menos aclarar un poco, el peso de las varillas no cambia por más que haya un agujero, ¿se entiende? Lo que cambia es la carga por la cantidad de petróleo que estoy sacando. ¿Ven? Bueno, ahí está, se repite un poquito el proceso. Bien, y ahora vamos a ver, este y el siguiente son los que se conocen como pérdidas en la válvula, fíjense. Este es una pérdida en la válvula de pie, la de acá abajo. Fíjense cómo cuando el sistema baja, pierde fluido, ¿ven? Se ven unas flechitas ahí. ¿Por qué tiene esa forma? Bien. Porque básicamente la carga es totalmente variable en ese punto por la pérdida de fluido que tengo. Si bien, fíjense inclusive que la válvula de pie, que la válvula viajera le cuesta abrir. Casi que en realidad no abre, acá se muestra que no abre, pero bueno, en realidad sí abre, pero abre muy poquito. ¿Por qué? Y en realidad, más que abrir un poquito, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Porque al perder fluido por abajo, este fluido no genera una contrapresión para ingresar al pistón. Entonces automáticamente, fíjense, es como si no se abriera la válvula. Y en esto es el caso contrario. Yo ahora tengo una pérdida en la válvula móvil o la válvula viajera y se ve traducido en una pérdida constante de carga. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo petróleo. ¿Sí? Estoy levantando petróleo, ¿sí? Y el petróleo se me está escapando por la válvula. Entonces por eso la carga no es constante y varía de manera significativa, ¿sí? La carga ascendente va a estar el problema, ¿ven? ¿Cómo soluciono estos problemas? El de las válvulas, fácil. Tengo que sacar la válvula y mirar qué le pasó. Nada más. En el caso de ser una bomba de tipo insertable, se saca toda la bomba, se revisa el pistón, se revisa la válvula de viajera, la válvula de pie, el barril, se revisa todo ya que estamos, ¿sí? Si es una bomba tipo de tubing, bueno, lo que me conviene hacer es sacar el pistón junto con la válvula de pie. Recordemos que la válvula de pie va encastrada con el niple asiento, este que les había comentado. Entonces yo la puedo sacar sin necesidad de sacar el barril. Bien, entonces yo la saco y lo miro. Es muy común, esto creo que ya se los he comentado. La válvula, tanto de pie como la válvula viajera, es un dispositivo que se está abriendo y cerrando mínimo 4 veces por... Perdón, me ahogué. Como les decía, la válvula es un dispositivo que se está abriendo y cerrando mínimo 4 veces por minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas de bombeo mecánico tienen velocidades mínimas, al menos los A y B, de 4 golpes por minuto, mientras que pueden tener velocidades máximas de trabajo de entre 8 y 12 golpes por minuto. Esto quiere decir que se puede abrir 4 veces por minuto y cerrar 4 veces por minuto. O bien, se puede abrir 8 o 12 veces por minuto. Entonces imagínense que la válvula es, como les había dicho, la válvula es básicamente un círculo, ¿sí? Este es el asiento de la válvula, es un círculo metálico y una bolita metálica que baja, se calza justo en el agujero, evitando que pase el fluido, y se sube también 4, ¿bien? U 8, u 12, o 12 veces por minuto. ¿Esto qué hace? Cuando la bolita cae, golpea, ¿sí? Después va a subir, después va a caer y va a golpear otra vez en el asiento. Y estos golpes repetitivos en el asiento generan desgaste. El asiento, ustedes me dirán, ¿por qué no se hace de goma? El asiento, más fácil, porque al bajar la goma absorbe parte del golpe, tal vez no se desgasta tanto, la goma se desgasta igual, ¿sí?
¿Por qué se utilizan acero contra acero, o carburo de tungsteno contra carburo de tungsteno, o níquel, o algunos otros materiales de estos tipos? Porque tiene más durabilidad que la goma, básicamente. Y porque el sello hermético que genera es bastante eficiente también. Así que por eso se utiliza acero contra acero constantemente. Es decir, la bolita va a ser de acero y el asiento va a ser de acero. Pero aún así se desgasta. Entonces, esto de problemas en las válvulas puede pasar. Puede pasar. Sin mencionar que si tenemos presencias de arenas, arcillas, granos un poquito más gruesos de otros materiales y demás, se va a desgastar y se va a desgastar cada vez más y cada vez más. Y bueno, la única manera, y una vez que se desgasta, lo único que tengo que hacer es sacarlo y cambiar la válvula, ya está. A la válvula se desarma, se le cambia el asiento, se le cambia la bolita y listo. Tenemos una válvula nueva, ya está. Así de simple. ¿Bien? Sería ideal, a ver, sería conveniente que esto no pasara tan seguido. A ver, si yo tengo que cambiar la válvula cada 2 semanas y algo está pasando ahí abajo que me está comiendo el acero, no sé si sería sólido o erosión o efecto propio de los golpes, ahí hay algo. Pueden haber bacterias o algo que me esté comiendo el acero. Esto puede pasar. Se verán otras soluciones como inyectar bactericidas, por ejemplo, ¿sí? Y demás. Son cosas que pasan. Bien. Y eso era, si no me equivoco, el final del video y, por lo tanto, el final de la clase. Así que, pregunta. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar o aclarar? Lo que quieran. No, profe, se entendió bastante bien. Perfecto. ¿Los compañeros qué me dicen? Yo la última hora bien, porque no, una hora antes no había podido entrar porque no bajé hoy de mi trabajo y no había dormido nada, así que entré tarde, le digo la verdad. Sí, no hay problema, no hay problema. Recuerden que para eso grabamos las clases. El que no la puede presenciar o no la puede presenciar toda, después lo ve. Sé que no es lo mismo, porque no es lo mismo estar preguntando ahí en directo, pero bueno, después si quieren me pueden preguntar por WhatsApp, como ustedes quieran. O en los comentarios de YouTube también y yo les respondo ahí, no hay problema. Muchísimas gracias, muy amable. No, no hay de qué. Yo no, profe, con lo que usted explicó y con lo que vi en las otras clases del profe Marcelino, me quedó Ajá. bastante claro. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Me alegro que les quede claro. Esto es un tema medio difícil de explicar, se lo juro. Es como muy completo, es como complejo porque es muy abstracto, es difícil de explicarlo. Así que me alegro que les haya quedado claro. Así que, bueno, gente, miren, si no hay dudas, entonces nos estaremos encontrando el miércoles que viene a la misma hora. Ya pueden hacer el resto de los cuestionarios, ¿sí? Si tienen dudas también me pueden preguntar, ¿eh? Así que nos estaremos encontrando la semana que viene. Gracias, profe, buenas noches. Chau, chau, que anden bien. Buenísimo, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. La semana que viene vamos a ver bombeo electrosumergible, si no me equivoco. Sí, electrosumergible, exactamente. Así que los espero la semana que viene. No, por favor, no hay de qué. Nos estamos encontrando. Chau, chau.